No, pero no es el doctor Chapa para darlo de estadística, no creo que no me he movido. Buenas noches. Muy buenas noches, son las 19:02, sábado 2 de mayo 2020, estamos en el Palacio Nacional, en México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia de COVID, enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy voy a estar yo solito y nos vamos a centrar en el informe técnico y abrimos a preguntas y todo lo que ustedes quieran comentar. Bien, les pido si me pasan la primera. Recordarles que tenemos 41 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, nos faltan por ahora 28 días de esta jornada y esta jornada consiste en la interrupción temporal de todos los trabajos no esenciales, de las actividades escolares y de la congregación de personas en el espacio público. Estas tres medidas están diseñadas para quitar los elementos que fomentan que las personas tengan que salir de casa y por lo tanto se puedan quedar en casa. Quedarnos en casa es la medida más importante para mitigar, para reducir la cantidad de contagios que se presentan de esta enfermedad todos los días. No lo olvidemos, todavía nos faltan 28 días y necesitamos completar esos 28 días con estricta disciplina. La siguiente, por favor. En el panorama internacional tenemos 3.267.000 personas en forma acumulada desde que inició la epidemia en China a inicios del 2020, que han tenido en algún momento alguna de las formas o de alguna de las manifestaciones de COVID, esta enfermedad nueva, emergente, y 34%, que son 1.121.000 personas, son personas que han enfermado en los últimos 14 días. ¿Por qué distinguimos a estas personas de los últimos 14 días? Porque esta es la actividad de la epidemia. Todas las demás personas, el 66% de las personas se enfermaron antes y quienes ya se recuperaron están completamente recuperados, ya no son personas que estén contagiando. Por eso es importante distinguir solamente 34% de las personas en el mundo que tienen COVID o que han tenido COVID lo tienen en este momento activo y representan una fuente de contagios. Si recuerdan ustedes, esta cantidad, esta proporción, este porcentaje ha ido bajando cada día, lo cual nos habla de una epidemia más lenta, una epidemia con menor intensidad de transmisión y de contagios. Y tenemos que en el continente americano prácticamente la mitad de los casos de COVID que han ocurrido desde el inicio de la epidemia provienen del continente americano. La tasa de letalidad global, la letalidad es el porcentaje de personas que teniendo COVID pierden la vida por esta enfermedad en su forma grave. La forma grave de COVID es una neumonía, es una neumonitis, es una inflamación de los pulmones que causa insuficiencia para poder respirar.
y esta es la forma grave. Esta forma grave, como lo voy a enfatizar hoy varias veces, seguramente motivado por algunas de sus preguntas, es una forma que se presenta de manera muy acelerada. Las personas pueden estar en condiciones estables, teniendo solamente las manifestaciones leves de COVID, que son tos, fiebre, dolor de garganta y algunas otras molestias menores, y en muy poco tiempo, en un día, en dos, pueden desarrollar la forma grave y tener realmente complicaciones que puedan amenazar la vida. La siguiente, por favor. En México, desde el primer caso que registramos el 28 de febrero, hemos tenido ya 22.088 personas que han sido identificadas y confirmadas con infección por SARS-CoV-2. La gran mayoría presentando COVID, la enfermedad, y unos pocos como portadores asintomáticos que han tenido la infección sin tener las manifestaciones clínicas. De ellas, 6.580 son precisamente quienes están activas, personas que tienen enfermedad activa, que están contribuyendo a los contagios. El resto no tienen ya enfermedad porque la han resuelto. Muy desafortunadamente, 2.061 personas, ya 2.061 personas han perdido la vida a consecuencia de COVID, precisamente porque COVID es una enfermedad que puede causar muerte. Puede causar muerte por daño a los pulmones y por otras alteraciones orgánicas que ocurren de manera muy acelerada y sorprenden a las personas y a las familias cuando se presentan estas manifestaciones, porque queda muy poco tiempo para poder resolver el cuidado de estas personas, cuidado en terapias intensivas, con ventilación mecánica y con otros mecanismos de la salud. Tenemos casi 93.000, un poco más de 93.000 personas, concretamente 93.791 personas que han sido estudiadas. ¿Esto qué quiere decir? Estudiado, hoy que tenemos más tiempo, se los recuerdo, quiere decir que en algún momento fueron casos sospechosos de COVID. Y llamamos caso sospechoso a una persona de cualquier edad, independientemente de sus antecedentes, que empieza a tener las manifestaciones clínicas de COVID. Fiebre, tos, dolor de garganta, asociado quizá con escurrimiento de la nariz, con dolor de los músculos, con enrojecimiento de los ojos, que son algunas de las manifestaciones más comunes. Otras manifestaciones también notorias, pero no exclusivas de COVID, incluyen perder el olfato, perder el sentido del gusto durante varios días. Pero lo más importante es que quien padezca estos síntomas debe asumir que tiene COVID, y si es una persona que tiene los elementos que la hacen más probable que se complique y que tenga la forma grave de COVID, debe acudir lo más tempranamente posible a consulta. Recordamos siempre quiénes son las personas que tienen la más alta probabilidad de complicarse con COVID: adultos mayores de 60 años, personas que tienen enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, cualquier causa de inmunosupresión, que sea por medicamentos, que sea por cáncer, que sea por vivir durante mucho tiempo con el virus del VIH, y también las mujeres embarazadas. Todas las personas que tienen las características que mencioné, si llegaran a presentar COVID, deben acudir a atención médica para ser valoradas oportunamente. La siguiente, por favor. En este mapa lo que vemos es el conjunto de las personas, 22.088, que desde el inicio de la epidemia en México han tenido en algún momento COVID. Y vemos que prácticamente en toda la República hemos tenido casos. Bueno, no prácticamente, en toda la República. Algunos pocos estados, como es el caso de Durango y Zacatecas, han tenido muy pocos casos, pero en la mayoría hemos tenido ya más de 100 casos acumulados. En la siguiente diapositiva lo vemos en forma de una gráfica de columnas, donde podemos ver de manera muy clara el orden de aparición en términos de la carga de enfermedad o de la cantidad de personas que alguna vez han tenido COVID desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. 6.013 casos en la Ciudad de México, 3.615 en el Estado de México. Esto del Estado de México es específicamente los municipios conurbados del Valle de México. En cambio, en el Valle de Toluca y la zona norte del Estado de México,
Por el momento no existe una epidemia francamente activa, aunque han existido algunos casos esporádicos. Enseguida está Baja California, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo. Y retomaré sobre esta misma idea, como lo hicimos ayer, para destacar cómo la epidemia se presenta en particular en este momento en 5 entidades federativas, es donde está la epidemia más activa. La siguiente. Cuando consideramos los casos nuevos, las personas que en los últimos 14 días han tenido COVID, y estas personas son de importancia porque son quienes están en este momento contribuyendo a los contagios. Estas 6.580 personas se distribuyen en la República de acuerdo a lo que se aprecia en el mapa. En este momento empezamos a tener mayor actividad en Veracruz. Veracruz se suma ya con más de 500 casos acumulados, pero son los casos recientes. Y esto es comparable con lo que tiene en este momento Tabasco. Mayor carga, desde luego, en el Valle de México, en Culiacán y en la zona norte de Baja California. La siguiente. Aquí está el orden y como se puede ver por números, 1.805 casos en la Ciudad de México en los últimos 14 días, igualmente en la zona conurbada del Valle de México, que es demarcación del Estado de México, 1.020 casos, le sigue Sinaloa y Tabasco con 294, enseguida Veracruz, que ya ha rebasado en cantidad de casos nuevos a otros estados como Quintana Roo y Yucatán. La siguiente. Es importante cuando uno compara las entidades federativas no perder de vista que éstas tienen distinto tamaño poblacional. Y si uno compara poblaciones de distinto tamaño, no hace una comparación adecuada. ¿Por qué razón? Porque obviamente donde hay más personas puede haber mayor número de casos. Pero esto no tiene un significado directamente interpretable en términos del riesgo, en términos de la intensidad de transmisión de esta enfermedad. Por eso usamos esta medida que se llama incidencia acumulada y que no es otra cosa que el porcentaje de personas que en una población tienen la enfermedad. Se puede calcular no solo por porcentaje, sino por otras dimensiones, por 1,000, por 10,000, por 100,000, y en este caso justamente optamos por 100,000 habitantes. Tenemos 5.14 personas por cada 100,000 habitantes que en este momento, en los últimos 14 días, tienen o han tenido COVID. Y se puede ver en el mapa, de igual manera, la distribución es una distribución que es más comparable y podemos ver que el Valle de México es la zona que en este momento tiene la epidemia más activa, seguido de algunos de los otros estados que hemos mencionado y que se muestran en la siguiente gráfica de columnas, en donde podemos ver a la Ciudad de México con la mayor carga, seguida de Quintana Roo. Noten ustedes cómo de maneras distintas aprecia uno la cantidad de personas que tienen COVID o la proporción de personas que tienen COVID. Y no necesariamente llega uno a la misma conclusión. La interpretación de esta medida, que es la incidencia, nos habla de la actividad o del riesgo de la epidemia en este momento. Tenemos a la Ciudad de México, enseguida está Quintana Roo, todavía con una epidemia activa, le sigue Tabasco, Morelos, que no había aparecido en las otras gráficas, precisamente porque tiene una población muy pequeña. Pero en comparación con su propia población, Morelos tiene una suma de casos que es comparable con la que tienen otros estados de población diferente. Le sigue Yucatán, Sinaloa y Aguascalientes. La siguiente, por favor. En esta otra gráfica vemos las lamentables defunciones, estas 2.061 defunciones que han sido confirmadas como directamente causadas por COVID y 170 que están aún en proceso de estudio. Y les recuerdo lo que venimos diciendo desde hace muchas semanas, que existen múltiples mecanismos de la vigilancia epidemiológica para identificar la causa de la muerte. El mecanismo ideal es que se haga una prueba diagnóstica, una prueba de laboratorio, pero por muchas razones puede ocurrir que no se logre hacer la prueba de laboratorio cuando una persona está todavía en vida. Si lamentablemente la persona fallece y no se le tomó la muestra, todavía en las primeras pocos minutos de que ha fallecido se podría tomar la muestra biológica, pero puede ocurrir que no se tome la muestra biológica y esto no representa problema alguno porque la vigilancia epidemiológica tiene un mecanismo adicional que es el dictamen médico.
El dictamen médico es un proceso de identificación de la causa probable de muerte de acuerdo al análisis cuidadoso de la historia clínica y los antecedentes. ¿Esto qué quiere decir? Las condiciones en las que llegó la persona, cuáles fueron las manifestaciones médicas, clínicas que tuvo, y si una persona tiene un proceso de neumonía, esta neumonía está presente con la historia de haber tenido exposición, quizá algún familiar que padeció COVID, es muy probable que el dictamen finalmente resulte como que la causa de muerte fue COVID. Esto en su momento se va incorporando a las distintas estadísticas y es de interés para conocer finalmente el impacto total de la epidemia. La siguiente. Cuando lo ordenamos por entidad federativa, las mismas 2.061 personas que lamentablemente perdieron la vida de acuerdo a la entidad federativa donde fueron documentadas, tenemos a la Ciudad de México, a Baja California, al Estado de México, Sinaloa y Tabasco. La siguiente. Y aquí, casi finalmente, tenemos a los casos sospechosos y confirmados de acuerdo a la fecha de inicio de los síntomas. Aquí es importante recordar que los síntomas pueden presentarse en distinta frecuencia con respecto a la solicitud de atención. Entonces, una persona puede tener síntomas hoy y hoy mismo acudir a consulta. Una persona puede tener síntomas hoy y esperar a tener consulta mañana o pasado mañana o el día siguiente. Depende mucho de la intensidad de los síntomas. Lo ideal es que cuando una persona tiene síntomas de alarma, entonces acuda de manera inmediata. Y aquí les recuerdo a qué nos referimos con los síntomas o signos de alarma. Se refiere a la aparición de dificultad respiratoria. Dificultad respiratoria es un término médico que hace referencia a la sensación de las personas de que no tienen suficiente oxígeno, de que necesitan inspirar con mayor intensidad para incorporar aire, oxígeno. Y esto se manifiesta porque la persona empieza a sentir esa sensación de que no está oxigenando y empieza a respirar de manera más acelerada o de manera más intensa. También puede ocurrir que con poco esfuerzo, caminando acaso solo algunos pasos, se fatigue y que sienta palpitaciones del corazón. Estas son manifestaciones de dificultad respiratoria que en una persona de cualquier edad, tenga o no tenga las condiciones de riesgo, debe acudir inmediatamente a consulta porque puede ser que sea la manifestación temprana de la complicación de COVID y que esto evolucione de manera desfavorable en muy pocos minutos o bien pocas horas. Y aquí los vemos cómo van ocurriendo y cómo se van confirmando de acuerdo a el proceso de atención. La siguiente. Finalmente tenemos nuestra curva epidémica acumulada. Recordamos la fecha de inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el lunes 23 de marzo, que fue precisamente en el más temprano momento del punto de inflexión. Recuerden esta cifra, cuando tuvimos un cambio de 4 a 12 casos confirmados, fue la señal clave que nos dijo, estamos en el momento de inflexión, está cambiando la velocidad de presentación diaria de los casos. Para nosotros fue una señal muy suficiente para decidir el inicio de las intervenciones. La decisión se tomó el viernes 13 de marzo, se formalizó con la decisión de suspender temporalmente el ciclo escolar el 14 de marzo y en algunos estados pudieron integrar esta actividad de suspensión desde el lunes 17 de marzo, otros necesitaron algunos días para adaptar la logística de organización de los recintos escolares y entraron ya todos el 23 de marzo. Posteriormente, además, se incorporó la suspensión temporal de actividades laborales no esenciales, públicas, privadas o sociales, y así como la restricción de congregarse en el espacio público. Llevamos, por lo tanto, todos estos días de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Me parece que esta es la penúltima o la última. Entramos a la ocupación hospitalaria. La ocupación hospitalaria, desde que entramos en fase 3, como lo muestra el cuadro que está en la esquina superior derecha de la diapositiva, anunciamos que iba a ser el elemento principal de la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué razón? Por lo que también explicamos en su momento desde la etapa 1. Al llegar a la etapa 3,
El riesgo principal, el reto principal es que no se saturen las unidades de atención médica, porque esta saturación nos puede llevar a que no sea posible atender a todas las personas en tiempo y forma. Y hemos dicho, y lo recuerdo una y otra vez, que la manera de lograrlo es quedándonos en casa. Lo que ocurre en la comunidad va a repercutir en los hospitales. Si las personas no se quedan en casa, en sus comunidades va a haber una alta transmisión. Y cuando digo comunidades, esto se puede manifestar en una colonia, en un pueblo, en un barrio, pero también en un municipio, también en una entidad federativa y finalmente en todo el país. Lo que ocurra en cada una de estas localidades se va a manifestar por saturación de los hospitales. Entonces, la clave es que las personas se queden en casa para evitar ser contagiadas, o si tienen la enfermedad, evitar contagiar a otros y que esto pueda resultar en sobreocupación hospitalaria. Tenemos esta red de notificación que le llamamos Red Infección Respiratoria Aguda Grave, Red IRAG. Es un mecanismo de todo el sector salud y de todas las entidades federativas para alimentar la información sobre la ocupación hospitalaria prácticamente en tiempo real. Todos los días a partir de las 8 de la mañana es el corte de información y los 667 hospitales notificantes deben subir su información. Hemos tenido un gran progreso, todavía algunos pocos hospitales quedan sin notificar oportunamente y entonces al momento del corte aparecen como que no están registrados. Pero la gran mayoría lo hacen, como se puede ver es toda la geografía del país y son todas las instituciones del sector salud en el segmento público. La siguiente, esto representa que en este momento, perdón si me regresa tantito, a nivel nacional tenemos de las 14.368 camas destinadas a la atención de IRAG, infección respiratoria aguda grave, que es la manifestación clínica del COVID grave, tenemos 5.930 que están ocupadas a nivel nacional, contando todas las instituciones. Esto es 29% de ocupación, por lo tanto queda 71% aún disponible. La siguiente. Lo vemos en dos segmentos, el de hospitalización general y posteriormente el de hospitalización en terapia intensiva o bien camas hospitalarias que en su momento fueron reconvertidas para recibir a personas en condición grave y para las que se estableció el acceso a estas máquinas que le llamamos respiradores o ventiladores mecánicos que sirven precisamente para la atención de personas en estado grave con infección respiratoria aguda grave. Tenemos en la Ciudad de México, por razones obvias que se acaban de explicar, el 68% de ocupación y nos queda todavía el 32%. En Baja California, 61% de ocupación, 39% todavía disponible y así como pueden ver en cada una de las siguientes entidades federativas. A nivel nacional, ahí está, es la última columna, 29% ocupado, 71% disponible. La siguiente. Cuando lo vemos específicamente para las camas, ya sea de terapia intensiva o camas que en su momento, hace más de 5 semanas, fueron reconvertidas para poder atender a personas con insuficiencia respiratoria aguda grave, 64% están ocupados y resta 36% disponible en la Ciudad de México. Seguimos con Sinaloa, 58% ocupado, 42% libre, Baja California 52%, 48% y así sucesivamente como lo pueden ver ahí. En promedio nacional, 24% de las camas que pueden utilizarse para pacientes críticos con infección respiratoria aguda grave están ocupados y nos queda 76% aún disponible. La siguiente. Eso es todo. Perfecto. Muy bien, pues esta es la situación que tenemos en este momento y son las 19:24, vamos a abrir a preguntas-respuestas. Usted, Dulce Soto, Fernanda, usted y usted. Buenas noches, doctor. Eric Hernández de Diario Basta para el Grupo Cantón. Mi pregunta sería, ¿la saturación de los crematorios en la Ciudad de México y el Estado de México tiene que ver con que haya muchos cuerpos fallecidos en el área de hospitales? Como se pudo dar a conocer hace algunas horas en el Hospital General de las Américas en Ecatepec. Igual, preguntarle, hay un caso en Chiconautla donde las lluvias han provocado que se genere lodo y basura
esto hace que habitantes de la zona salgan ronchas y tengan condiciones como complicadas de salud. Esto haría que el brote de coronavirus afectara de una manera más rápida a los habitantes de la zona. Muchas gracias. Gracias. No sé qué esté pasando en Chiconautla, no conozco tampoco la localidad y la información es demasiado vaga. Ronchas que se causan por muchísimas razones, dudo que tengan alguna relación con COVID. Sobre lo que menciona de los crematorios, me ayuda a recordarles sobre la importancia de utilizar información creíble, información documentada, información válida y corroborarla con distintas fuentes. En las últimas 48 horas me ha llamado la atención ver en distintas fuentes informativas, incluyendo las redes sociales, una idea falsa, aquí lo aclaro, de que el gobierno ha obligado a hacer cremación de las personas que padecen COVID. No es el caso, es preferente en términos de reducción de riesgos, ciertamente es preferente, pero no hay ninguna obligación de que tengan que ser cremadas. Lo que existe es, desde hace 2 semanas, recordarán que aquí mismo presentamos la guía para el manejo de restos finales, es la prohibición de que se haga cremación de personas o de cuerpos que no han sido identificados o que no han sido reclamados. Y esto es precisamente porque, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, hay un protocolo que debe garantizar que las personas son reconocibles mucho tiempo después de su inhumación, y entonces se procede a la inhumación. Ahora, una gran cantidad de personas, voluntariamente sus familias, han decidido utilizar el procedimiento de cremación como mecanismo de disposición final de cuerpos, que insisto, desde el punto de vista sanitario sí es preferente, pero no está obligado. Gracias. ¿Tardarían en trasladar los cuerpos de las personas, por ejemplo, del Hospital de las Américas, a sus familias o a presentarlos al crematorio, ¿no? ¿O por qué habría una cantidad de cuerpos tan elevada en la zona? Es muy variable el tiempo y depende de la disponibilidad de espacios, de crematorios, de carrozas, de servicios funerarios. Los servicios funerarios no son una sola compañía ni es una compañía privada. De hecho, solamente algunas de las instituciones, concretamente las de seguridad social, tienen crematorios, el IMSS, el ISSSTE, Pemex quizá, pero no es que exista un sistema nacional de servicios fúnebres. Estos servicios son servicios privados, realmente existen muy pocos servicios corporativos que tengan múltiples instalaciones, en la gran mayoría son servicios privados prácticamente de carácter familiar que existen en las colonias, en las localidades, en los pueblos. Gracias. Dulce Soto. Gracias. Retomando la pregunta de Eric, no sé si se refería a en cuánto tiempo pueden entregar el cadáver o el cuerpo de una persona que falleció en un hospital, tomando en cuenta que en el Hospital de las Américas, en donde un grupo de familiares entró por la fuerza y mostraron videos en donde al parecer los cuerpos estaban en espera de ser entregados y de informarse a las familias. Entonces, en el protocolo, ¿cuánto tiempo tendrían que tardarse o qué está pasando para informar a las familias? Por favor. La siguiente pregunta es, comentó que tienen algunos casos de portadores, si tienen la cifra de cuántos pacientes asintomáticos se registran hoy en día. Y una pregunta más es, ¿cuántos médicos especialistas han logrado contratar a través de la convocatoria que abrieron para reclutar a médicos para hacer frente a esta epidemia, tomando en cuenta que ya está prácticamente aquí el pico de mayor contagio en la zona metropolitana? Y si se ha modificado el factor de corrección, por favor. Usted me preguntaba eso el otro día. Vámonos en orden de lo que pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede entregar los restos finales de una persona que perdió la vida por COVID? Lo más pronto posible. Es decir, no hay ninguna restricción, de hecho es deseable que sea pronto para que exista una reducción de riesgos. El manejo está claramente descrito, les invito a que lean ustedes la guía técnica que presentamos hace más de 2 semanas, que la hicimos pública aquí, nos interesó mucho, vino la doctora Letze de la Torre, quien coordinó el grupo técnico, la doctora es la directora general de Censida, es infectóloga, es internista y coordinó un grupo técnico que trabajó durante varias semanas para identificar todos los aspectos que tienen que ver con la disposición de restos finales. Un elemento muy crucial
de esta guía técnica es el elemento de bioseguridad. Esto quiere decir garantizar que haya un riesgo mínimo, el mínimo posible, de que quienes manejan los restos finales pudieran infectarse, tanto en el hospital como los familiares, como las personas que trabajan precisamente en estas agencias fúnebres. Entonces, entre más expedito sea el proceso, mejor. De no poder ser expedito por razones varias, lo que se utiliza es un dispositivo que justamente se veía en este muy dramático video que hicieron pública ayer, que son estas bolsas. Estas bolsas no son cualquier cosa, son un equipo muy específico, tiene requerimientos específicos y se usa precisamente para aislar a los cuerpos y que estos cuerpos no tengan un alto potencial de infección hacia quienes los manejan. Lo que se hace es que en estas bolsas son selladas y se utiliza las soluciones desinfectantes de diversa naturaleza, especificadas también en la guía y en el reglamento de la Ley General de Salud para disposición de restos finales, y se sellan, se cierran las bolsas una vez que se ha puesto la solución desinfectante. No quiere decir que están embebidos en la solución, se pone por encima y se quedan cerradas. No conviene, no es para nada adecuado que se abran una vez que ocurrió esto, porque puede aumentar el riesgo de contaminación precisamente hacia las personas que están cercanas. Ahora, ¿qué puede pasar en términos del tiempo de procesamiento? Precisamente lo mismo que hemos estado advirtiendo que puede pasar cuando se saturan las unidades de salud. Entonces, no debemos perder de vista esto. Lo llevamos alertando desde la fase 1, lo alertamos desde antes que tuviéramos el primer caso. Dijimos claramente, cuando llegamos a la fase 3, el enorme riesgo es que se saturen todas las instalaciones de salud y obviamente en la medida en que COVID puede causar la muerte, también los procesos de atención de los restos finales. Entonces, localmente puede ocurrir esta saturación en un hospital en concreto si en el turno correspondiente hubo muchos casos y estos casos perdieron la vida. Puede ocurrir a nivel de un municipio si el municipio tiene muy pocos servicios fúnebres. Puede ocurrir en una entidad federativa si la entidad federativa tiene muy pocos servicios fúnebres. ¿Qué sucedió? ¿De brote, de contagio? Puede ocurrir, definitivamente. No es deseable que exista una manipulación no planeada, no estructurada de los restos fúnebres. Por eso me resulta particularmente dramático, por muchísimas razones que ahora mismo quiero comentar, lo que ocurrió ayer en el Hospital Las Américas del Catepec. En primer lugar, es dramático por la pérdida de las vidas, lo más importante. No queremos que pierda la vida nadie absolutamente, por COVID o por cualquier otra cosa, pero desafortunadamente es parte de la realidad. La gente pierde la vida. En México mueren 733,000 personas, si tomamos la estadística más reciente de 2018. Al año en México pierden la vida 733,000 personas. ¿De qué? De múltiples causas. Las primeras causas son enfermedades crónicas, son diabetes, y enfermedad cardíaca y cerebrovascular, insuficiencia del hígado, cáncer, son las causas principales de muerte. Lesiones de causa externa, por ejemplo, los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte en personas menores de 25 años. La primera causa de muerte. La primera causa de muerte. No quisiéramos que nadie pierda la vida. Entonces, esto me parece desde luego muy triste, que existan personas que en este momento están perdiendo la vida, ahora por lo que sabemos, también por esta epidemia, como sabemos que ocurre y ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, mi pésame a la familia, obviamente, por esta experiencia. Ahora, lo segundo que me parece también importante de comentar, y que lo habíamos comentado hace cerca de 3 semanas, es, y lo relaté con base en otra experiencia real que me compartió una colega especialista en terapia intensiva, se acordarán, es este fenómeno de desconcierto, de sorpresa. Este video nos mostraba a la familiar directa, me parece que era la mamá de la persona que perdió la vida, que decía: yo lo entregué en buenas condiciones y aquí se murió.
Incluso empezaba una idea de que pudiera haber una acción dirigida para que la persona perdiera la vida. Esto, desde luego, me parece fuera de toda posibilidad, porque para eso los hospitales son todo lo contrario, son sitios de atención, no sitios de daño. Pero es tal el desconcierto, o fue tal el desconcierto de esta familia, y podría estar ocurriendo en muchos otros que no se documentan con un video que se propaga de manera masiva por las redes sociales y no pocos medios de comunicación que les interesa tener este tipo de noticias, más que otras quizá más informativas y analíticas. Pero este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tenían una identificación clara de qué quiere decir COVID, COVID grave. Y COVID grave es una enfermedad que causa neumonía, y que al causar neumonía, que es una inflamación de los pulmones, popularmente muchas veces conocida como pulmonía, las personas pueden perder la vida principalmente porque no pueden oxigenar la sangre. Nadie puede vivir 5 minutos sin oxígeno en la sangre. Más de 5 minutos, cuando la ausencia de oxígeno es absoluta. Cuando no es absoluta, porque no están funcionando eficientemente los pulmones, pero alcanzan a oxigenar un poco la sangre, lo que ocurre es que en pocos minutos o en pocas horas, dependiendo del grado de daño y del grado de ausencia de oxigenación, las personas pierden la vida. Entonces, lo que me parece también dramático es que no haya llegado información a todas las personas, o que a pesar de que haya llegado la información, haya personas que todavía no identifican a COVID como una epidemia grave. Espero que en ello no esté involucrado lo que ha ocurrido de desinformación. Cuando hay personas que propagan desinformación, o cuando hay medios de información que propagan desinformación. Espero que no sea causado por esto. Entonces, eso me parece grave. Y regresando a la experiencia de esta familia, quien lamento que haya perdido la vida uno de sus familiares, obviamente la tercera cosa que me preocupa es que al no tener conciencia o conocimiento o aceptación de esta situación que se puede presentar así como lo relataba dramáticamente la mamá de este muchacho, yo lo traje bien y murió, ¿sí? En pocos minutos, en pocas horas, una persona aparentemente en buen estado puede perder la vida por el COVID. Pero esta tercera cosa que me parece preocupante es lo que dice usted, Dulce, que pudiera haber infección por la manipulación precisamente que ocurrió aparentemente del cuerpo de la persona que perdió la vida. Gracias. Usted, por favor, Fernanda. Por favor. El factor, ahorita retomo sobre factor de manera más amplia con la vigilancia centinela, que es a lo que usted está refiriendo. Vamos a darle allá de Fernanda hacia acá, adelante. Buenas tardes, doctor. Para glucosa atómica. El día de ayer inició el regreso de los médicos internos de pregrado de varias escuelas a los hospitales. Hubo dudas sobre el documento que emitió el doctor Javier Mancilla Ramírez, donde se les conmina a continuar con su formación. Esto generó controversia, ya que puede tomarse como un sinónimo de amenaza. Una inquietud antes de retirarse de los hospitales que tenían era que no se les estaba brindando equipo de protección. De hecho, yo se lo comenté aquí en 2 ocasiones. Lo recuerdo. Le quiero preguntar, ¿se ha tratado este tema en las reuniones con los secretarios de salud estatales? Si nos pudiera brindar una postura en torno a esto, ¿habrá algún respaldo para ellos por parte del gobierno federal? Si hay condiciones o existen amenazas en su contra, y si nos pudiera brindar un mensaje dirigido a los médicos internos, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Voy a empezar, de hecho, con eso. Médicas y médicos internos de pregrado del país, independientemente de qué institución educativa están ustedes inscritas e inscritos. Les recuerdo que cuando ustedes han vuelto al campo clínico a continuar con su formación en el 5º año de la educación médica, ustedes tienen una importantísima responsabilidad con su actividad, es decir, con lo que hacen en pro de contribuir a los equipos de salud para que atiendan a personas enfermas, pero no deben olvidar que en primerísimo lugar está su propia seguridad sanitaria.
Todo lo que ustedes hagan en el campo clínico tiene que estar cuidadosamente organizado para que ustedes tengan la mejor y más alta protección en términos sanitarios. COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar una forma clínica grave. Aunque la mayoría de ustedes son personas jóvenes y muy probablemente la mayoría de ustedes son personas sin enfermedades crónicas, todos y todas tienen un riesgo alto de infectarse cuando están en el espacio clínico. Entonces, apéguense a todos los lineamientos, lean la guía de control de infecciones que está disponible en el micrositio gubernamental desde hace más de 2 meses, coronavirus.gov.mx. Déjense guiar por sus mentores en la unidad clínica, atiendan a todas las indicaciones y solo acepten practicar procedimientos que sean seguros. Es preferente que ustedes se abstengan de practicar los procedimientos más riesgosos, en particular la intubación endotraqueal, la intubación de las personas que necesitan apoyo mecánico ventilatorio. Ese es mi mensaje para las médicas y médicos internos y cierro con un mensaje de agradecimiento a todas y todos ustedes, médicas y médicos internos, que tengan el espíritu de servicio, la voluntad, la dedicación de querer ayudar en este momento. Ahora, lo segundo que digo es, en atención a su pregunta, que efectivamente ya lo ha mencionado anteriormente, la responsabilidad de la seguridad de los y las estudiantes es de las instituciones educativas. En su momento las instituciones educativas, varias de ellas, no todas, pero varias de ellas decidieron de manera unilateral retirar a las médicas y médicos internos y están en su derecho y están en su obligación de hacerlo si consideran que es el mecanismo más efectivo de garantizar la protección de estos estudiantes. Respecto a los equipos de protección personal, toda persona que esté en el espacio clínico, es decir, las unidades de salud, debe tener acceso suficiente y oportuno a los equipos de protección personal y también debe atender las indicaciones de bioseguridad para tener el menor riesgo posible. Gracias. Las amenazas que están teniendo. Si alguien les amenaza, pues que denuncien las amenazas. No, nadie debe ser amenazado. Usted y usted y usted. Y regresamos al factor que pide Dulce. Buenas tardes, doctor. Le quería hacer una cuestión. El día de ayer, ya que se iba, tocó lo de los ventiladores. Yo le quería preguntar, ¿cuál fue el inventario que ustedes recibieron a partir del año pasado? Se supone que tuvo que haber existido material, precisamente por lo que se tocó en la anterior pandemia, que fue la de ¿cómo se llama? H1N1 en 2009. Exactamente. Entonces esa sería la duda, si realmente se dejó equipado las instituciones de salud para que ahorita se pudiera atender pues esta nueva pandemia. Esa sería la pregunta que yo le quería realizar. Muy amable, gracias. Con mucho gusto. En general, lo hemos dicho desde antes del COVID, lo dijimos desde diciembre de 2018, cuando entramos a este periodo de gobierno. El Sistema Nacional de Salud de México tenía graves y extensas deficiencias. Esto no es producto de una decisión administrativa de la administración inmediata anterior. Esto es producto de 40 años de una inversión menor a la necesaria. Inversión no solamente en términos financieros, sino también en términos de desarrollo de las instalaciones, desarrollo del personal. Se forman pocos miembros del personal de salud en México desde hace cerca de 40 años, menos de los que se necesitaría. Justamente distintas instituciones y organizaciones, una de ellas es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, han publicado extensas y numerosas relatorías o análisis que muestran que México por mucho tiempo ha estado en los últimos lugares de desarrollo del sector salud. En el año 2000 se planeó y se instauró a partir de 2003 un modelo específico de financiamiento del sistema de salud para la población no asegurada, conocido como Seguro Popular, formalmente conocido como Sistema de Protección Social en Salud, que
se suponía que tendría que ayudar a garantizar el financiamiento. Y creo que merece reconocimiento, porque hay evidencia de ello, que la entrada del Seguro Popular permitió que se garantizara o que se estableciera un mínimo de recursos para el sistema público de salud para población no asegurada. Desafortunadamente, la cantidad necesaria era mucho mayor y sigue siendo mucho mayor, y no se logró tener suficientes médicos por enfermeras, hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, respecto a una epidemia, y más una epidemia como esta, que en 100 años, no es una metáfora, en 100 años no se ha presentado en el mundo una epidemia con esta magnitud, es imposible que haya un servicio de salud que esté anticipadamente preparado para un escenario de este, con el número de camas, número de médicos, etcétera. Lo vemos en otras partes del mundo, países que tienen sistemas de salud públicos muy robustos, también están enfrentando distintas insuficiencias. Le digo esto porque, bueno, le comento esto, doctor, porque a veces es un poco también ilógico que se exija lo que usted está comentando ahorita, el descuido que se tuvo en las anteriores administraciones, no es de la que usted dice, la de la pasada, no, sino que ya se viene arrastrando pues durante más de 36 años, ¿sí? Además de que pues pienso que sí es un poco injusto que a ustedes ahorita se les esté achacando la responsabilidad de lo que ahorita también acabaron de exponer los compañeros, ¿no? Al fin y al cabo también hay que reconocer la parte estatal, porque yo también le tengo que comentar, yo vivo aquí en el Estado de México, soy un, ahora sí que soy habitante del Estado de México, y la persona que se encuentra el día de hoy encargada como gobernador, pues prácticamente ha sido una persona invisible, porque obviamente hay muchos factores, no los tengo que recalcar ahorita, hay muchos factores que a este personaje pues no se le reconocen por una situación que pasó en la elección pasada. Pero bueno, ese es otro tema. Eso es lo que nada más le quería externar. Muchas gracias. Efectivamente, lo que es útil ahorita es enfocarnos en lo que estamos. En este momento estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID, en el caso de México, y tenemos que asegurar, uno, que las personas se quedan en casa, porque al quedarse en casa disminuyen la cantidad de contagios que puede haber. Segundo, que exista una distribución apropiada de las personas que demandan servicios de salud para que no se saturen algunas unidades de salud y otras queden aún con ocupación disponible. Esto lo comentamos ayer a detalle cuando vino la jefa de gobierno de la Ciudad de México y el director general del IMSS, y se puede ver en las gráficas. Todavía existe disponibilidad de espacio en muchos hospitales, tenemos más de 71% de disponibilidad a nivel nacional, y depende de que se utilicen y que las personas sean referidas oportunamente. Por eso hemos puesto a disposición, y esto ha ocurrido en otras entidades federativas, estos mecanismos de información al público. Ahora, cuando señala al gobierno del Estado de México, quiero decirle que tengo el gusto de haber estado todos nosotros hemos estado en contacto con el gobernador Alfredo del Mazo, quien ha estado contribuyendo muchísimo a este mecanismo de coordinación del Valle de México, y pienso que ha jugado un papel muy valioso, muy importante, de gran responsabilidad, de gran dedicación, al igual que su secretario de Salud, el doctor Gabriel Ochea, y el doctor Carlos Aranza. Yo pienso que están haciendo un papel de gran responsabilidad y muy contribuyente, no solo a la zona del Valle de México, sino en general al país. Usted. Adelante. Yo. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Cindy Cerda, de Canal 11. Hoy el presidente emitió un mensaje en un video y hablaba de que para la curva máxima de contagio se tendrá solamente apenas el número óptimo, así lo maneja él, de hospitalizados en terapia intensiva, 1,800 más o menos. ¿Quiere decir que no habrá saturación hospitalaria para el manejo de esta gente en etapa crítica para esa fecha, esa curva que hablamos del 6 de mayo? Gracias. Como dijo la doctora Sheinbaum ayer, y lo he dicho yo en múltiples ocasiones, nosotros preferimos prepararnos para un escenario más desagradable, más retador. 1,800 camas, como lo mostramos ayer y en la mañana y en la noche, y en cualquier momento lo podemos volver a mostrar, es la predicción media que nos han hecho estos grupos científicos que nos asesoran.
es el 50% de probabilidad de que llegue a la máxima ocupación en un día sea 1,800. Esto se refiere al Valle de México, no es a nivel nacional, es Valle de México. Pero como relataba la doctora Sheinbaum, nosotros preferimos tomar la predicción más amplia que llega hasta el 90% de probabilidad y que son números aún mayores, cerca de 2,600. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite aumentar la capacidad más allá del límite. Y los mecanismos son diversos. Uno muy importante es el que anunciamos ayer. El Instituto Mexicano del Seguro Social decide utilizar un mecanismo previsto en su ley del Seguro Social que le permite recibir personas no aseguradas. Hoy por la mañana tuvimos a la 1 de la tarde tuvimos la sesión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que convocó el maestro Zoé Robledo, y en este honorable Consejo Técnico se respaldó la decisión de esta medida. Esto nos permite equilibrar la oferta de espacios con la necesidad y no tener situaciones difíciles como las que también se relataba en los institutos nacionales de salud en la región de Tlalpan. Y otros mecanismos incluyen, como también lo hemos dicho, el tener unidades temporales. Esta unidad temporal COVID-19 que el sector privado instaló en el Centro Banamex va a ser de gran ayuda porque amplía la capacidad. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de su Secretaría de Salud, va a reconvertir hospitales adicionales, los que mencionó la doctora Sheinbaum, y todo esto nos va a permitir tener una capacidad ampliada. Ahora, un elemento adicional, y aquí quiero también referirme a la población, es acudir tempranamente a las consultas. Por eso insisto, lo dije hace un rato, lo vuelvo a decir, si usted es una persona que tiene diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, o fuma, tiene tabaquismo y presenta signos de COVID, no se espere a ser valorada o valorado en una unidad médica, no se espere, porque si usted se espera y llega demasiado tarde, la posibilidad de ayudarle se reduce, porque puede ser que tenga durante varias horas o acaso días disminución de la oxigenación sanguínea y eso empieza a causar daño a los órganos, de modo que cuando usted llega al hospital pudiera estar demasiado tarde y con demasiadas complicaciones. Y si es una persona de cualquier edad, tenga o no tenga estas condiciones de riesgo y presenta dificultad para respirar, acuda inmediatamente a las unidades de salud. Esto es importante porque en la medida en que logremos tener atenciones más tempranas, porque las personas acuden más tempranamente, disminuye la probabilidad de que necesiten terapia intensiva y un ventilador mecánico. Entonces pueden estar en otros espacios de hospitalización general, posiblemente con suplementación de oxígeno, pero no con intubación y ventilación mecánica. Brevemente nada más, se canceló el periodo extraordinario en diputados para estas medidas sanitarias, pero se instaló ya en comisión permanente, aunque van a acudir solamente 37 legisladores. ¿Qué tan recomendable es que se lleve a cabo? Es el día miércoles cuando se lleva a cabo esta sesión. Como saben ustedes, el diputado Mario Delgado y la presidenta del Senado, Mónica Fernández, me consultaron ayer, me parece que fue, me hicieron una consulta telefónica sobre el escenario que ellos contemplaban, que era tener una sesión del Pleno del Congreso de la Unión, donde estamos hablando de 500 legisladoras y legisladores en la Cámara de Diputados y 128 miembros del Senado, más los indispensables equipos de apoyo. Entonces identificamos que esto podía ser una operación que involucrara más de 1,000 personas en un espacio obviamente necesariamente cerrado, donde era muy difícil garantizar las condiciones de seguridad sanitaria. Y esto, de acuerdo al calendario que dispone el Poder Legislativo, esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo, y ocurriría precisamente en el momento del pico epidémico. Entonces mi recomendación fue, si esto es posible diferirlo por razones sanitarias, es lo más recomendable. Mi recomendación primaria es diferirlo por razones sanitarias para que no exista este riesgo. No olvidar que las y los legisladores vienen de toda la República. Entonces, en un momento dado, si se infectan aquí, van a ir a propagar la infección a sus comunidades, o si hay alta intensidad de transmisión en sus comunidades, lo van a traer de regreso aquí. Eso podría ser manejable. Usted.
Y Dulce Soto le voy a tener que dejar para mañana. Gracias, doctor. Bueno, ahorita le explico. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Doctor, dos aspectos. Uno, a pesar de que nos encontramos en la fase 3 de la contingencia sanitaria, Televisión Azteca, a través de sus 3 estaciones televisoras, continúa incitando, fomentando entre pequeños empresarios el regreso de actividades. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Y segundo, insistir, desafortunadamente todos los días nos comenta usted el número de nuevos fallecidos y esto va a continuar desafortunadamente. Y pues existe la tradición aquí en México de velar a los cuerpos. Como usted dice, si la gente se encuentra en una situación de no saber qué hacer una vez que recibe la mala noticia de un fallecimiento, y ahora qué hacemos, los velorios se hacen o no se hacen. No se hacen, ya lo explicamos. Por favor. Lean, por favor, la guía y ayúdenos. Ustedes son comunicadoras y comunicadores. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos a leer los documentos, procesarlos. Si tienen alguna duda, traigan la duda y con mucho gusto la resolvemos. Pero para que no partamos de preguntas genéricas, ustedes ayúdenos a transmitir la información al público. Hay un micrositio, un sitio web, coronavirus.gov.mx. Si lo pudieran proyectar, por favor. En este lugar, desde hace más de 2 meses, están todos los materiales técnicos que produce el gobierno federal para la asesoría de las comunidades específicas, el personal de salud y otros, y también para asesoría del público. Entonces, aquí pueden ver ustedes, ha venido el doctor Cortés a presentarlo varias veces, lo voy a volver a invitar. Hay una parte donde dice público general y hay una sección donde dice personal de salud. Y en personal de salud están los documentos técnicos, en esta pestaña, si es tan amable, en la de arriba, personal de salud. Y están los documentos de consulta y ahí están todas las guías técnicas. Hay una guía específica para la disposición y manejo de cadáveres. Es una situación muy dramática que requiere ser tomada muy en serio. ¿Por qué razón no se pueden hacer funerales? Y esto es muy importante que toda la población lo sepa, porque en la medida en que se abrevien, como le decía a Dulce Soto, se abrevien los tiempos de el proceso final, que puede ser cremación o puede ser inhumación, es decir, entierro, se disminuye la probabilidad de que se propague el virus. El virus se propaga por vía respiratoria, pero una persona que ha perdido la vida evidentemente ya no respira, pero todavía si las personas se acercan al cuerpo, besan el cuerpo, abrazan el cuerpo, como puede ocurrir y es legítimo que ocurra, eso representa un altísimo riesgo de que las personas familiares se contagien. Les pido, por favor, formalmente se los pido, lean estos documentos, en particular de los que estamos hablando, y ayúdenos en sus notas a dedicarlas a estos temas, para ayuda de toda la población. ¿Sí? A usted lo están viendo. Gracias, yo lo sé, aquí por eso lo hemos explicado, pero ayúdenos a multiplicar el mensaje, ¿no? Última pregunta, pero antes, para que no se quede Dulce Soto con la inquietud, se lo digo de manera breve. Este factor de corrección, no hay tal factor de corrección. Esto ha sido parte del eco donde se dedica la atención a cosas diferentes a las que aquí se dicen. En la vigilancia centinela, que la voy a volver a explicar con todo detalle, es un proceso eficiente de hacer vigilancia a partir de un muestreo poblacional, un muestreo de unidades de salud. En México tenemos 26,000 unidades en el sector público, consultorios y centros de salud y hospitales, y 475 de ellas son unidades monitoras de enfermedad respiratoria aguda. Ahí se documenta qué tan frecuente es que se pida consulta por enfermedad respiratoria aguda, leve o grave. Y todos los casos graves en las 26,000 unidades se notifican. Ahí no hay que hacer ninguna corrección, ahí hay que documentarlo como está. Pero el resto de infecciones respiratorias agudas graves pueden ser grandes cantidades, millones. No quiere decir que hay millones de casos de COVID, que quede clarísimo, por favor. Pero lo que sí puede ocurrir es que un porcentaje de ellos tengan las manifestaciones clínicas de COVID. Y si tienen las manifestaciones clínicas de COVID, se vuelven casos sospechosos. Si son casos sospechosos, hay que hacerles una muestra para el proceso de laboratorio. Y
como hemos relatado aquí, lo relataremos cada semana, un porcentaje de las personas con muestras que se procesan en el laboratorio porque tienen los síntomas de COVID resultan positivas al mismo. ¿Qué porcentaje? Un porcentaje que va cambiando semana a semana. Porcentaje de positividad. Yo lo sé, se lo voy a decir a continuación. Se lo estoy explicando de manera panorámica. Y quiero saber si ese número en concreto se ha modificado ahora que estamos Dulce, sí. Desde la primera vez que presentamos aquí, no hay número, se lo estoy explicando, no es que haya un prenúmero, se lo estoy explicando. De acuerdo a la frecuencia de consultas por enfermedad, antiguamente llamada tipo influenza, ahora enfermedad respiratoria aguda, que ocurren cada semana, se hace una estimación. Le voy a traer una tablita a usted y a todos mañana domingo, aquí trabajamos también el domingo, donde le voy a mostrar para cada una de las semanas, hasta la semana 16, que es 2 semanas atrás, en dónde vamos. ¿Por qué semana 16? Porque la vigilancia generalizada tiene cortes semanales y con el procesamiento tarda 2 semanas en tenerse el resultado de todo este procesamiento. No porque tarde el proceso en las oficinas federales, sino porque esto es la notificación de 26,000 unidades. Pero mañana se lo explico con todo detalle. Entonces, ¿los casos se pueden seguir multiplicando por 8 como había dicho al principio? Mañana se lo explico. Hoy no ponga eso en su nota, no ponga hay que multiplicar por 8 o por 30. Mañana se lo muestro a usted y a todos en detalle. Solo quería saber si se había modificado. No se preocupe, mañana se lo explico. Esto cambia cada semana. Cada semana cambia la proporción de personas que acuden a unidades de salud por síntomas parecidos a influenza o COVID. Cada semana cambia el porcentaje de aquellos que se les toman muestras y resultan positivos. Mañana domingo explicaremos, mañana es 3 de mayo, Día de los Albañiles, explicaremos la vigilancia centinela de enfermedad respiratoria nuevamente y con mucho gusto. Gracias. Usted queda pendiente. Mañana empezamos con usted.